Saludos mis amigos, Dios les bendiga. Qué placer estar en este tiempo con ustedes a través de esta plataforma de Líderes Eternos Podcast. En el día de hoy tenemos un contenido muy interesante, pero antes de hablar del contenido y de presentarle a las personas que ustedes están viendo con nosotros, quiero decirles que sigan nuestro canal, le den like al contenido si les gusta. Si no les gusta, pues denle no like. Y bueno, compártalo, comente. Estamos en el canal 3 de Boca Chica TV3 todos los martes al mediodía a través del programa Gozando al Mediodía con Dani Santana. Así que ya ustedes saben, los martes, mediodía, canal 3, estamos allí también transmitiendo este contenido. A propósito de lo que usted comenta, pronto estaremos en vivo también compartiendo a través de la señal de Boca Chica TV3 en ese espacio. Así será. Le estaremos avisando. Pronto estaremos por ahí. Pues queremos comentarle también que ya se acerca la fecha de nuestra gran convención nacional e internacional, ¿verdad? Mira, para aquí lo quiero interrumpir yo. Líderes Eternos, señores. El año pasado tuvimos 250 líderes reunidos allá. Este año vamos por más. Tenemos gente de Argentina, de Chile, de Brasil, gente de Honduras, gente de El Salvador, gente de Venezuela y de República Dominicana. Y Maryland, posiblemente. Sí, no, Estados Unidos también tenemos, porque Estados Unidos, sí, tenemos Malaquía, a Mabri desde mío. Estados Unidos. Así que... William, no me provoques. No, suéltate, Malaquía, vamos. No, pero yo sé que tú como que quieres hablar un poquito sobre esta actividad. Siempre quiero hablar y debo hablar, Sonia, de Líderes Eternos. Mire, Líderes Eternos es una realidad tan real. Oye, ese pleonasmo. Una realidad tan Una real. realidad tan real que se han logrado unas conexiones que obviamente Dios la ha hecho posible. Amén. Porque hay gente que nos trata como si nos conociera hace muchos años. Sí. Y algunos ni siquiera nos han visto. Wow. Dios ha hecho cosas tan lindas con Líderes Eternos. Cuando los proyectos nacen en el corazón de Dios, Conexión. Él se encarga de conectar todos los elementos, los detalles. Eso es como algo, cuando tú me dices a mí, que es como aún sin verte, bendiciones, Dios le bendiga a todos, no he saludado, su hermana Sonia Sí, Hernández. Sonia, por favor, tú te adelantaste. Sí, Y ni como cabe que que está por aquí. comenzamos, ¿verdad? Su hermana Sonia Hernández, de este lado, un verdadero placer estar en un programa tan reconocido como este. Esperando Oye, que como dicen ustedes. Sí, bendecido, esperando que cada palabra que en el día de hoy aquí en Líderes Eternos se grabe sea de bendición. Que cada una de las personas que puedan escuchar sean edificadas. Así Amén. será, en Conmigo nombre anda de mi hija Jesús. espiritual, mi Amén. cabri gira Dios bendiga, adoradora. Un placer, de verdad que sí, estar aquí en este medio de Ahora comunicación. dicen Que sea un adoradora, placer. Me acuerdo de una pregunta. ¿Realmente adoras cuando adoras? Wow. Sí, adoro cuando adoro. Amén. Y veníamos hablando sobre esto. Sí. Mientras veníamos en el carro, hablábamos de cantautores y adoradores. Hay personas que cantan, pero no adoran. Así Hay es. personas que quizás no tengan el timbre de voz, pero saben adorar. Así es. Así Esa es la realidad. Bueno, señora, aquí estamos en el día de hoy con nuestra querida hermana Sonia de Mujeres Indetenibles Amén. y con nuestra hermana Nicauri de Mujeres Amén. Indetenibles o de Jóvenes Indetenibles. o de adolescentes Jóvenes entretenibles, ¿verdad? Amado, Y mire. bueno, nosotros tenemos un proyecto, pastor, de Líderes Eternos Jóvenes, así que Wow. ya Nicauri es parte de ese proyecto. Amén. Israel Molina Gloria a es Dios. el presidente de esto, junto Israel. con Sabdi Salas, y ellos son los que van a estar al frente de esto. Eso Ay. viene ahí, coming soon. Oye, Dios mío, mire, hemos hablado tantas cosas y queremos reiterar entonces la experiencia de concentración que decía el pastor Ariel cuando aperturó el espacio. Sí. Y es sencillamente, tenemos que precisar, sábado 13 de septiembre, en las instalaciones del Hotel Golden House. Ya el año pasado tuvimos la oportunidad de estar allí, este año volvemos y hay cierta ampliación. Explíquelo, pastor, por favor. Bueno, el que quiera pasarse todo el día, porque allí vamos a estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Wow. Usted puede ir, alquilar una habitación si quiere en el hotel No. y allá se tira las dos actividades. Vamos Sí, a tener conferencias todo el día, vamos a tener allí exposiciones de libros de escritores cristianos, de sociedad bíblica. Allí vamos a tener también emprendimientos de personas cristianas que tienen sus emprendimientos. Todo aquel que quiera un stand, comuníquese con nosotros, 849-270-7171. Y allí Correcto. puede estar como patrocinador del evento y tener su exposición. Allí vamos a estar todo el día hasta la noche, 7 de la noche arrancamos con un concierto con Aviva Group,
y estaremos allí también con Johan Paulino. Nicauri iba a Wow, cantar también anoche. Aleluya, Allá eso va a vamos a estar estar glorioso. gozando. Creo que Suelta tenemos una poderoso. salmista o Allí sí vamos a de romper Chile, techo. de Estados Unidos. De Chile, Estados Unidos, no es que también nos visitan unos salmistas. Sí, Mabri viene de Tampa, Estados Unidos, nuestro querido hermano Mabri, colombiano, radicado allá. También viene Sara. Sara viene desde Argentina. Argentina. Estará también en el evento del día, estarán los pastores desde Chile, la pastora Viviana, el pastor Leonardo. Así que también va a estar el pastor Mario Cañas con nosotros, junto con su esposa. Así que Eso Mario va a Cañas ser- del Salvador y de Honduras va a estar Cristian Fernández. Eso va a ser la un evento pastora glorioso. Xiomari Veloz estará Wow. exponiendo allí en el día también. No se lo pueden perder, no se lo pueden Amén. perder. Esto va a ser- Apoteósico. No, y No, esto va a aparte, estar poderoso. aparte de Poderoso. toda esa constelación de estrellas que han mencionado, vamos a estar dos ahí, el pastor Ariel y este servidor también. No, Vamos a- Ok. yo no soy una El estrella. pastor Malaquías Soy un no- astro no- No, que yo brilla estoy, con no va a estar ahí. yo estoy excluido. No, lo que pasa es que cada uno de nosotros tiene un rol específico para ese día. Así es. Correcto. Así que ya ustedes saben, sábado 13 de septiembre, Hotel Golden House, pasadía con nuestro Señor, allí gozándonos, edificándonos y adorando a Dios. Ah, pero eso tiene precio. Bueno, esto es como Mastercard. Algunas cosas en la vida cuestan Cuestan. mucho. Para todos los demás líderes eternos. ¡Concho! Pero Malaquías, qué bien, qué bien. Así es. Venid, comprad y comed sin dinero y sin precio. Wow. Así que lo esperamos por allá. Ey, Bueno, y no, y tenemos que hablar de la gente de IMC Studio. Hay que hablar de ellos. IMC Estudio, Israel Molina, el presidente de De los jóvenes los líderes. jóvenes líderes eternos. Ay, Dios Ya mío. saben. Pero entonces, IBC Studios es el lugar donde estamos y de aquí nosotros queremos la oportunidad de compartir con ustedes cada vez. Así que los que quieran comenzar a desarrollar esta situación de... Usted siempre habla y dice que el varón va a dar algo por Sí, la eso red, eso viene por ahí, un taller importante sobre cómo hacer tu podcast desde cero, de la A a la Z. Ay, 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 Sonia, ¿estás Y escuchando? no es Alex Zurdo. Muy fuerte. Muy fuerte. Desde la A la Z y no es Alex Zurdo. Ay, Dios mío. Señores, hoy tenemos la continuación de un tema súper interesante que venimos tratando hace semanas. Esta es la tercera entrega de los 5 sentidos en un líder. Estuvimos hablando la semana pasada del sentido de la visión, de la vista, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poco sobre el sentido del oído, escuchar. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que son los 5 sentidos en un líder para que la gente se ponga en contexto. Nuestros sentidos nos permiten percibir el entorno, percibir la vida a través de la vista, el olfato, el tacto, el gusto. Y podemos saber distinguir entre formas, colores, profundidad, texturas, ondas sonoras, caliente, frío, amargo, agrio. O Dulce sea, que o son como salado. sensores que nos permiten comunicar e interactuar con lo que nos Con el rodea. entorno, nuestro el medio ambiente. Mire, cuando Malaquía se me pone así, pastor, wow, Malaquía, suelta lo que viene ahí, Malaquía, Y bendito que sea. algo está procesando No, ese cerebro. Algo está que porque cae aquí, Dios mío eterno, que lucha como El Malaquía. problema, yo no puedo mirar a William Sanz. Ay, Piensa que Dios mío. inmediatamente yo lo miro y estoy procesando. Pastor, entre tanto entonces estamos hablando de los sentidos. ¿Cuál es el sentido que vamos a tocar en el día de hoy? Hoy vamos a tocar el sentido del oído, pero los sentidos como físicamente nos dan información para nosotros tomar decisiones, Sí. porque nosotros procesamos millones de decisiones al día, decisiones por segundo. Nosotros procesamos si tomamos agua, si no tomamos agua, si me bebo un té, un café o si me bebo un jugo. Todo esto viene por los sentidos. Quiero algo frío, quiero algo caliente, eso está duro, eso sabe mal. Inclusive, si usted con los ojos cerrados toca cualquier textura y puede saber si es tela, si es plástico, Ciertamente. sin tener que mirarlo. Ciertamente. Entonces, lo que pasa es que nosotros convivimos tanto con nosotros mismos como personas que obviamos cosas que nuestro Dios tan maravilloso nos entregó. El Amén. sentido de la vista, tú poder decidir si está oscuro, si está claro, si está de día, de noche, si es rojo, si es amarillo. Lo increíble de los sentidos, pastor, en ese contexto, es que tiene un centro de operaciones, que es el Sí, cerebro. claro, porque Eso alimentan. Eso nuestro- es impresionante. Sí. Entonces, cuando hablamos de esto en el liderazgo, ¿qué nos da todo esto a un líder? Poder utilizar los sentidos ya de manera figurada, de manera espiritual. ¿Qué nos permite tener como líderes?
pues nos dan discernimiento. Los sentidos proporcionan información a nuestro sentido espiritual para darnos discernimientos. Sí. Entonces, hoy vamos- Inmediatamente que usted me dijo que iban a hablar sobre lo que es el oído, investigué un poquito sobre el oído. perfecto. Sí, me dice que tiene un significado espiritual muy profundo, porque es un órgano físico de audición, pero cuando se trata ya en el modo espiritual, se trata de obediencia, Sí. discernimiento, revelación y comunión Así o es. comunicación con Dios. Hay algo sobre eso, Sonia, importante. es. La palabra que se traduce que es Shema, tiene que ver Exactamente, directamente Shema, con obedecer. obedecer. Dios, la gente tan No, dura. no, pero eso, Obedecer, eso- escuchar a Dios. Pareciera que fuera como hebreo, digo yo, Shema, Sí, porque es Shema. hebreo. Es hebreo. Esta palabra viene del hebreo, traducida es Shema, Por oír, eso. escuchar. De Yo hecho, por el oído deduje, que era hebreo, por el oído Por el deduje. oído De hecho, dedujiste. el verso que dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, que dice, escucha, oh Escuchar. Israel, lo que está diciendo es obedece, Obedece, oh oh Israel. O sea, Sí, el claro. sentido del oído para Dios es el sentido por donde debe entrar la materialización de su palabra. Claro, La claro. fe viene por el oír. Permítanme Así decir lo es. siguiente, amados. Tenemos gente que nos está siguiendo desde Venezuela, específicamente Maracay, Ciudad Jardín de Venezuela. Cordial saludo de parte de la pastora Edith de Garcés, que nos envía saludos a todos. Muchos Dice, saludos. saludos para Muy toda bueno. esta gente bella desde Venezuela. ¡Wow! Oh, felicidades, muchos saludos para Señores, ustedes. Bueno, Venezuela. entonces, yéndonos al sentido del oído, antes de meternos así en materia, quisiera traer algunas anécdotas rápidas. Una de ellas es del tema musical, porque yo recuerdo que yo empecé con la guitarra acústica cuando tenía 15 años. Fue un regalo de 15 años de mi mamá, su regalo de 15 años. Porque a la hembras le hacen una fiesta, una bulla, y a uno Sí. le... Dije, es Se que lo dejan no pasar hemos por visto alto. mucho 15 años de hombre, como que Deberían- no, ¿verdad? Vamos a comenzar a hacer una protesta. Vamos a ver qué hacemos con esto. A quemar Pues, goma, ella me señores. regaló una guitarra acústica y yo empecé a estudiar música autodidacta con el método de Ramírez Ayala. La Miriam Ayala. Y entonces recuerdo, y todavía se usa, que la gente que sabe música, pero no estudió, le dicen que sabe música de Aprendió oído. Música de Guataca, oído. le dicen Y algunos. entonces, inclusive, se ha llegado a la conclusión de que una persona puede ir a estudiar música y no sabe música como uno que sabe música de oído, o que hay que hacer un híbrido entre las dos cosas, ¿verdad? Porque uno puede distinguir, señores, la música, tú tener un tono con un instrumento y tú afinar tu voz a ese tono, o tú escuchar a alguien cantar y tú coger un instrumento y identificar en qué tono está esa persona. Eso tener el oído bien desarrollado. Bien Bien desarrollado. De hecho, pastor, en el origen de la música no existía la representación musical como tal. La representación musical, que son los símbolos, Las notas las musicales. notas famosas notas musicales. musicales, Mm. vienen después del oído. Vienen Sí. después. Primero nació escuchar. De hecho, los grandes compositores oían la naturaleza Ujú. y algunos de ellos eran hasta sordos. Son fenómenos que se han dado. Sí, No dicen que Beethoven El que era caso de sordo. Beethoven se le Sí, alude sí, una soldera. Pero lo bueno de lo que el pastor dice es que todo comenzó por el oído. Por el oído. Los músicos de oído parece que llegaron después, pero no fue así, fueron los primeros. Fueron primeros. El músico No, claro, preparado, educado, formado, vino después del músico de oído. No, Sí, claro. es que si nos vamos Fue. a la antigüedad, en la antigüedad no había una escuela que formara personas. Así es. En la antigüedad no había escuela. En la antigüedad habían instrumentos y personas con un oído presto a escuchar esos instrumentos para entonces producir un sonido audible que otras personas puedan captar a la Así hora de es. tocar. Claro. Que era lo que hacía David. Claro que sí. La Biblia nos habla de un personaje en el libro de Génesis que se llamaba Tubal Caín. Ujú. Y dice que él fue el padre de todos los que tocan arpas y flautas y cualquier instrumento. En ese tiempo, estamos hablando de la era de la inocencia prácticamente. Sí, una época muy Sí, una primitiva época, de la sí. historia. Así que, no, y eso se remonta antes. Dice la Biblia que cuando fue creado Luzbel, en el cielo se tocaron flautas, Sí. clarinetes. El y tipo como que era trompetas. músico también, o tenía algo que Es ver con la una- música. Puede es ser, conjetura puede ser, teológica, puede sí. ser. Lo cierto es que la Biblia dice que la fe viene por dónde. Por el oír. oído. Lo de si era músico o no, Satanás, eso es más conjetura que otra cosa. porque Sí, no tenemos vamos, base vamos bíblica a sólida. buscar eso más adelante. Eso Sí, es otro va- tema a vamos tratar. saltar ese Sí. tema. No vayamos a citar pastora. Después una pastora amiga de William que Señores, el tema del oído en el líder. Hay una expresión que leí hace mucho en un libro que se llama Las 21 cualidades indispensables de un líder.
Y dice, escuchar y leer debería tomarnos aproximadamente 10 veces más tiempo que hablar. Wow. Yes. Eso dice el escritor, ¿verdad? John Maxwell. Y esa expresión de John Maxwell me lleva a un verso que está en el libro de Santiago, en la Biblia, donde dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Pero destaca pronto para Pronto oír, no dice para oír. pronto para ver ni pronto para tocar. Dice que debemos tener cierta agilidad, cierta presteza, cierta diligencia en poner atención. Entonces eso oír difiere y mucho, escuchar. porque una persona que esté presto a escuchar es una persona que va a mandarle de una vez a su hemisferio en el cerebro, va a mandarle una señal, wow, va a mandarle una señal para que esa señora Esta mujer sabe de neurolingüística, ¿vale? Dios mío, Va eso a fue man- lengua, neurolingüística, padre va a amado. enviarle una señal inmediatamente a la voz a la boca sobre qué hablar. Porque muchas veces nosotros hablamos y luego analizamos, Sí. pero aquí no está diciendo presto, o sea, presten sus oídos primero a escuchar. Sí. Vamos primero a escuchar antes de hablar. Porque mayormente el ser humano es como la digestión. Quiere comer rápido y por eso hace mala Ay, digestión. ay, ay, Así Dios mismo mío. es. Pero aquí la Biblia no deja como, son esquemas. Sonia vino por la goma, ¿vale? Tirando recta a 100 y pico de millas por hora. Hay algo importante sobre el escuchar, tiene que ver con nuestras emociones. Ciertamente. Porque es probable que algunas palabras nos estimulen y podamos darlas por sentadas porque nos emocionaron. Sí, Entonces, por eso es importante detenerse a oír, sí, a escuchar. es importante. Así es. Y no dejarse llevar de otros sensores que tenemos en el cuerpo, que todo comienza por el oído. Las mujeres saben mucho de eso, saben muy bien de qué estoy hablando. o lo No, que y quiero cuando decir. lo mezclamos con el sentimentalismo, cuando vamos con el sentimentalismo o la ocasión que puedas estar viviendo, muchas veces nosotras las mujeres principalmente somos más dadas al hablar que a prestar. Y luego entonces muchas veces decimos, pero ¿y cómo fue que yo dije esto? Cualquier ser humano realmente, ¿cómo fue que yo dije esta palabra? Porque fuimos más tardo para escuchar que para hablar. Eso trae muchas situaciones. Cuando hablamos Verdaderamente. del oído, hablamos del ciclo de la comunicación, ¿verdad? Trae muchas situaciones. Siempre hablamos de la comunicación en todos los sentidos para mejorar las relaciones interpersonales. Entonces, el ciclo de la comunicación empieza con un emisor, ¿verdad? Con el que habla, con un receptor, El con un mensaje, con un Correcto. canal y todas estas símbolos también. Entonces, al líder le toca ponerse en la parte de receptor. Cuando le toca en la parte de receptor, tiene que aprender a escuchar. Dicen los abogados que nosotros debemos leer entre líneas cuando se trata de contratos y documentos legales. Pues yo le digo a los líderes hoy que tienen también que aprender a escuchar entre líneas. La gente habla, la gente dice lo que siente, lo que tiene adentro, pero hay que dejarlo fluir. Una simple pregunta hace que una gente se desborde, porque la gente quiere ser escuchado, la gente quiere expresarse, la gente está cargado, está Sí, sobrecargado. sí. Y a veces la gente se acerca al líder para decirle algo, comentarle algo, pero el líder no lo deja hablar. Mire, nosotros los líderes tenemos muchas experiencias de vida, porque interactuamos con mucha gente, nos exponemos a muchas experiencias, siempre estamos haciendo que una que otra cosa y eso nos da muchas experiencias. Entonces, La gente muchas que veces, tiene- bueno, continúe La para gente que resaltar tiene algo. tantas experiencias a veces comete el error de no dejar que el otro se comunique porque quiere dar y está acostumbrado a dar, pero hay que detenerse, pon a un lado todas tus experiencias, como dijo el apóstol Pablo, y siéntate a escuchar a esa persona. Entonces, muchas veces somos dados a hablar, pero poco dados a ir a escuchar. Claro. A veces no queremos, a veces por nuestras propias experiencias. Claro, queremos no hablar y hablar y queremos- hablar. O sea, hay personas que te puede venir, por ejemplo, con el caso, tuve una situación, pero esa persona pasó por una situación parecida. Ah, pero yo también pasé por una, o sea, pero es mi No lo dejes experiencia. expresarse. Es mi experiencia, deja que yo te explique, porque quizás tú tuviste la experiencia y la asimilaste de una manera, pero ahora déjame yo asimilar la mía, déjame explicarte lo que yo siento, cuáles son mis emociones delante de esta situación, para que de esa manera entonces podamos enfocar. Pero entonces las personas estamos dados más a hablar que a escuchar. Algo que quiero resaltar sobre eso. Los expertos en la conducta humana, la herramienta más poderosa que tienen es escuchar. Iba a señalar eso. Dale, Wow. Malaquía, que me Un agrada psi- eso. Sí, un psicólogo te pone en un desván, en un asiento, Sí. y él tiene mucho que decir, porque tiene años estudiando, investigando, y tiene mucho que Años de decir. experiencia. Años de experiencia. Sin embargo, él te dedica 2 horas
solo a escucharte. Y al final te dice 3 o 4 cosas. No, entonces tú sales de ahí, wow, pero ese hombre sí sabe. ¿Qué Dios del sabe? cielo, Sí, qué porque tremendo. te dejó vaciar. Sí, exactamente. Eso es importante. El líder tiene que desarrollar el sentido Así es. del oír, el oído, para poder tener discernimiento. Así es. Y Es creo una que lo que está enseñanza. poniendo en marcha a la jovencita que nos visita, oye, ella ha escuchado mucho, porque Sí, ha esa hablado muchacha poco. es sabia. Sí, Desde sí, que yo- comenzamos el ella espacio. como que tiene que Si estar- no, ella lo está aplicando, lo está llevando a la Amén, práctica. así. Ella Yo ha hablado realmente poco puedo y ha decir escuchado que mucho. No hay un líder que solamente tenga que escuchar. También el líder debe discernir lo que escucha antes de Total. poder exaltar lo que va a decir. Entonces, Totalmente. vamos en la misma coinonía, ¿verdad? Claro que sí. Totalmente. Realmente el asunto de aprender a escuchar no es solamente escuchar. Escuchar es discernir. Escuchar es prestar atención. Escuchar es poner todos tus sentidos en atención a quien te está hablando. Porque una cosa es oír. Una cosa es oír y otra es escuchar. Se critica, pastor, la dominicanada de óyeme, óyeme. Óyeme, porque óyeme es óyeme, mirar ponme en este país. atención. Sí. Entonces, esa Ponme dominicanada atención. se ha criticado porque la gente escucha o oye con el oído, pero el dominicano para oír hay que mirarlo. Óyeme. Visual. Es como te escucho, pero Sí, visualízame. exacto. O sea, préstame atención. Préstame atención. Bueno, lo importante de todo esto que estamos tocando y que vamos a seguir tocando en programas sucesivos, ¿verdad? Es que estamos hablando de lo que es el discernir y qué elementos nos van a ayudar a nosotros como líderes para poder entonces tener discernimiento. Programas anteriores a esto dimos el concepto de discernimiento, ¿verdad, pastor? Estuvimos revisando una serie de cosas, pero en esta ocasión la intención es a través de lo que es los 5 sentidos físicos, naturales, nosotros podamos utilizar esa metáfora para aplicarla en lo que es el ejercicio del liderazgo. Correcto. Estamos Sí. ahora desarrollando la parte del Del oído. El oído. Entonces, tomando la palabra a Nicauri, ¿verdad? Que ella hablaba de escuchar para poder discernir, para luego poder emitir una expresión. Hablamos de la escucha activa. Dice, guardar silencio mientras alguien habla es solo un aspecto de la escucha activa del liderazgo. La práctica compleja que requiere más el simple acto, requiere más que el simple silencio. No es solamente el silencio, es te estoy poniendo atención. Cuando una gente se acerca a un líder, no es que tú lo oigas solamente, sino que le prestes atención. No puede Así es. ser que yo te esté hablando de una situación que tengo y de repente tú me digas, como que tú no estabas escuchando. Y el que está hablando, el emisor, percibe que no le están prestando atención. están prestando Está en silencio, es verdad, pero no me está prestando atención. Él está aquí, pero su mente no está conmigo. Entonces, ahí también ve el verso bíblico que dice, el que tiene oído para escuchar, que entonces escuche. Porque hay personas que puede estar en silencio mientras tú estás conversando con él, pero no te está prestando atención. No te está prestando atención. Entonces, al final, ¿cómo tú vas a discernir? Le hablaba de escuchar entre líneas y se trata de prestar atención, porque quizás tú le digas a una gente, cuéntame qué te está pasando, y la gente empieza a hablar, pero es más importante lo que la gente te dice inconscientemente. Tú te puedes dar cuenta de miles de cosas, de dónde vive, de quién es su papá, de cómo es su Sí. mamá, de cómo le tratan, de si tiene hijos, si no, sin tú preguntárselo. Pero tú estás prestando atención a cada palabra que esa persona está diciendo y tú estás interpretando, tú estás digiriendo, tú estás discerniendo. O sea que todo esto que estamos planteando, pastores, sierva, la sierva también que nos visita, es importante entender que en el proceso el emisor es el responsable de tratar de conectar, de comunicarse. El receptor tiene que desarrollar también la habilidad de poder escuchar. Y por Claro. supuesto hay ruidos que afectan eso. Pero también yo como emisor, ¿verdad? Debo tener la habilidad, si estoy dirigiéndome a una audiencia, de poder discernir qué cantidad de la gente que está frente a mí definitivamente me está escuchando, porque ustedes están señalando algo que ocurre comúnmente. Sí. Tenemos a gente allí física, pero que lo tenemos de repente desde el punto de vista Distraídos. Distraído. idos Así es, totalmente, así es. como puede ocurrir ahora.
Y hay algo que se llama la mayéutica, que es la ciencia de producir ideas. Güey, tú estás aquí, Ajá. Mira, Sí. hay un trabajo con el oído que es interesante. Cuando yo estoy viendo... Es que tú me sorprendiste cuando le diste el Sí, chaqueo. te el llamé, chaqueo, te yo, llamé, ¿qué te es eso? llamó la llamé. Sí, yo atención. digo, pero bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo fuera de orden yo aquí? Llamé tu atención. Llamó la atención. Oye, eso. Pastor, yo estoy viendo que la estructura física, Sonia, hermana, hay una composición tan bien hecha, un asunto tan genial. No, demasiado perfecto. Lo que pasa es que el oído afuera, demasiado sí, eso perfecto. es increíble. Aquí sencillamente eso son para captar un sonido. Sí, sí, realmente el oído es interno. No, eso es una cuestión Estas son increíble. las orejas. No, esto es Exacto. eso es para que el sonido Bueno, que choque yo la ahí el tengo más aire. grande que todos ustedes, señores. Mis orejas Sí. son más El grandes. aire Sí. choca las orejas, entra al oído medio. Hay un martillito que recoge, lo convierte en líquido. Ese líquido lo pasa y lo convierte en una señal eléctrica. Esa señal eléctrica va al cerebro. Entonces, ese proceso es el proceso biológico todavía. Y al final es que tenemos la idea de escuchar. Exacto. Después de todo ese proceso. Y eso O sea, ocurre y- en fracciones de segundo. Una O sea, cuestión- Eso se da en fracciones de En segundo. segundo. Eso solamente lo hace Gloria a Dios. Dios. Tomando, Eso tomando solo hace esa idea Dios. que tú acabas de decir, de lo que decía el pastor William, de hay ruidos externos, ¿verdad? Ujú. Porque el tema del martillo que tú mencionaste Ujú. dentro del oído reduce la cantidad de ruido. Ujú. El volumen de las cosas que pasan a nuestro alrededor no es el volumen que percibimos. Según la ciencia, es un ruido exorbitante, una cosa estruendosa, lo que pasa en el exterior. Sí. O sea, el ruido del viento, el ruido de un árbol, de una hoja cayendo, y el ruido nuestro, el ruido de masticar, Ujú. es algo increíble. Los ruidos mismos Y del el cuerpo general. tímpano, que es el martillito que decimos, Ujú. reduce Ujú. todo ese ruido a la capacidad que nosotros, a los decibeles. Hay una mano maestra increíble. Entonces, teniendo esto en sentido espiritual, y lo que decía el pastor William hace rato, según lo que tenemos aquí escrito, dice, debes eliminar las distracciones, silenciar Así es. tu monólogo interior, silenciar tu monólogo interior. Israel, hablando de eso, silenciar tu monólogo interior y Ay, ay, ay. concentrarte por Producción. completo. Ahora. Y concentrarte por completo en quien habla. Amén. Señor Silen- Voz. Silenciar tu monólogo saludos, interior saludos. y concentrarte. La por Vega completo Voz en con quien nosotros ahora. La Vega Señor Voz. Voz. Bueno, eso debe ser una de las prácticas más difíciles, Sí. porque vamos a decir nuestra mente, para que se entienda bien, constantemente está produciendo pensamientos o voces que te pueden distraer. De hecho, creo que a más de uno le ha pasado que está orando y en medio de la oración comienza a pensar en algo y de repente deja de orar y uno se queda como, wow, dejé a Dios en visto. Yo me puse a pensar en algo tal vez que tenía que hacer. Y yo creo que ese es uno de los mayores retos que nosotros tenemos a la hora de servir y a la hora de escuchar también, poder concentrarse, porque tú pudieras estar escuchando a alguien que te está contando algo y que te pase lo mismo, que tú te pongas a pensar en algo y tú dejaste de escuchar literalmente a esa persona y cuando tú vuelves en sí ya la persona terminó de decirte lo que te iba a decir y tú te quedas como, bueno, ¿y qué le respondo ahora? Porque yo tengo un rato que dejé de escuchar. Y tú no sabes Sí, nada de lo Es que te dijeron. difícil. Sí, entonces yo creo que todo en la vida amerita un ejercicio, una práctica. Yo no puedo decidir hoy callar mis voces internas y prestar demasiada atención porque no lo voy a lograr. Yo puedo decidir hoy comenzar a ejercitar eso. Es decir, cada vez que yo sienta que me distraigo, volver en sí y dejar el otro pensamiento y hacerlo. Y va a llegar un momento en el que yo voy a poder prestar mucho más atención. Pero hay que tener una actitud de practicarlo. Y con todos los ejercicios o con todos los dones o talentos o virtudes espirituales es lo mismo. Hay que practicarlo, hay que ejercitarlo para poder tener un resultado positivo al final. Cultivar hábitos. Cultivar Cultivar hábitos. Una pregunta en ese contexto. Yo sabía que Malaquía La venía con frase, algo, venía pastor, preparando algo. ¿cómo se aplica la frase, el texto, que es muy común en el Nuevo Testamento y en boca de Jesús? El que tiene oído para oír, oiga. Oiga. ¿Cómo así? ¿Cómo? Obviamente tenemos oído, pero ¿cómo que el que tiene oído para oír, oiga? Eso es un hebraísmo, ¿verdad? Un hebraísmo. Perdón. Espérate. Perdón. Espérate. ¿Cómo fue? Estuvo fuerte. Pero Dios mío. Es un hebraísmo que precisamente lo que significa es que pongan atención Sí. a lo que le estoy diciendo. Así es. No te distraigas, te estoy diciendo algo importante. Era una manera de llamar la atención a que te estoy diciendo algo importante. Ujú.
El que tiene oído, pero también lo dice Juan en el libro de Apocalipsis. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Presten atención a lo que le voy a decir porque es algo muy importante. Correctamente. Y entonces eso me deja entender que no todos los que tienen oído físico están escuchando la voz de Dios. Así es. Entonces, aquí me llega un verso bíblico en Isaías 50, versículo 4, que dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios, con sabiduría. Esto implica entonces una disciplina espiritual, estar despierto, atento, disponible para escuchar la voz de Dios. Algo que decía el joven aquí con nosotros era... Israel Molina, la voz Israel, Dios te guarde y te bendiga, Israel. Israel decía que yo no puedo callar las voces de un momento a otro. Entonces hay que tener una autodisciplina, hay que comenzar a autodisciplinar esas voces, que muchas veces, como decía Israel, nosotros estamos orando y comenzamos a escuchar esas voces y dejamos entonces a Dios en visto. Wow. Poderoso. Eso me llamó mucho la atención. Sí, y no sé a ustedes, pero me ha pasado. Realmente Israel diste en el clavo. En cuanto a mí me ha pasado, porque muchas veces estoy, ya sea de rodilla o sentada, estoy hablando con el Padre. Pero muchas veces hay situaciones, circunstancias en que llegan a nuestras vidas y comenzamos a tener este pensamiento, comenzamos a escuchar estas voces internas, las cuales hay que autodisciplinar, ¿verdad? Comenzamos a escuchar estas voces y de repente entonces, pero yo no estaba orando, pero me fui por otro tema. Entonces, verdaderamente. Hay un pensamiento de un pensador. Oye, ese Pensamiento de un pensador apellido Pierre. Y valga la redundancia. Valga la repetición o la redundancia. Escuchar bien es casi responder, dijo ese pensador. Casi. El que escucha bien eso casi es lo responde. mismo que hablaban hace un momento. Permítanme citar la palabra. Correcto. Dice aquí en Marcos capítulo 7, versículo 32 en adelante lo siguiente. Y le trajeron un sordo, tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, metió los dedos, ¿dónde? En las orejas de él. Y escupiendo todo su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo: Efata. Es decir, sea abierto. Señores, hoy ministramos una unción efata para todos los que nos escuchan. Amén. En nombre Que de los Jesús. sentidos sean abiertos, que el sentido de la audición, que podamos captar los códigos correctos. Bueno, pastor, le dejo eso a usted ahí. Dele, Está bueno. Yo quiero compartir otro pensamiento. Ella quiere decir. Correcto. Bueno. Correcto. Conectando con eso, yo entiendo que estamos hablando del líder que tiene el oído presto a escuchar, que sabe escuchar la voz. Que debe de Dios. tenerlo. Que debe tenerlo. Entonces, cuando tú tienes el oído presto a escuchar, tus ojos también son abiertos. Así es. O sea, tu visión como que se despierta. Hay muchos líderes que están cansados y agotados, pero no es cansancio, sino es falta de conexión. Es falta de conexión con el cielo. Entonces, cuando tú estás conectado, eres fácil para escuchar la voz de Dios, fácil para ver lo que Él te discierne. Y entonces eso debemos hoy en día de aplicarlo mucho. Hablando de esa Correctamente. conexión, El pastor, espérate un no, momento. pero tú hablaste de algo muy interesante, ese Espérate un agotamiento momento. del líder. Sí, pero hablando de eso que ella está diciendo, de la conexión. Conexión. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y luego Así especifica, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en cuanto al discernimiento del bien y del mal. Que es lo que ella está diciendo. Correctamente, si está sí. desconectado, tu oído está cerrado, Está eres cerrado. sordo como el Exactamente. hombre que hay que entrarte las manos de Cristo espiritualmente, el dedo de Cristo en el oído espiritual, para que sea abierto, porque mientras esa conexión espiritual no se da en el líder cristiano, entonces no hay un escucha activa. Señores, no es lo mismo tú escuchar a alguien contarte algo, hablarte sobre un tema sin discernimiento, Sí. que cuando el Espíritu Santo está en tu vida y tú puedes discernir. Así es. Porque el tema de escuchar a alguien es poderle dar una respuesta correspondiente a lo que te está diciendo. Pastor, pudiéramos explicar brevemente, hágalo usted, por favor. Explique Vamos así a dejar a otra sencillo. gente, No, sencillo, vamos a sencillo. Sonia ahí a- No, sencillo, explique sencillo. Cáudica, Discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Lo tocamos en temas anteriores. Claro, lo hemos hablado muchas veces y esto hay que estar claro porque se supone
que lo que estamos hablando, los 5 sentidos, Sí. es para que tu discernimiento sea agudizado, Se active. ¿verdad? Correcto. Se active el discernimiento espiritual en la vida de una persona. Es la capacidad de poder elegir, ¿verdad? De poder decidir. Y hablábamos de Hay llegar algo- al fondo de un problema. Hablábamos de analizar todas las aristas de un problema hasta que lleguemos al fondo, y pusimos el ejemplo de Salomón con la madre, que no, que ella, este hijo es mío, que cómo él puso toda su Sí, capacidad para él llegar al fondo antes de dar una. un veredicto, una Y, respuesta. y hay una lectura bíblica que en mi mente está desde diciembre o desde enero, y tengo meses y he aprendido tanto, pastores, con esto. He aprendido muchísimo con esta lectura todos los días en mi mente, y es de la mujer adúltera que se la llevan a Jesús. Entonces aquí Jesús, cuando llegan con el escándalo, el estruendo, y ahí hablamos de acallar las voces, lo que decía Israel también hace un momento. Sí, Jesús prestó atención, él no hizo inmediatamente lo que ellos le están diciendo, y es algo lógico, señores. Esta mujer la encontramos en el mismo acto de adulterio y la ley dice que hay que apedrearla. Jesús no dijo, pues vamos a darle. No, discernimiento, prestar atención, escuchar. Él se abajó y empezó a escribir en tierra. Es que él sabía que había una mala intención Está en la propuesta. analizando la Pudo situación. discernir eso, que había Entonces una mala discernió. intención. Exacto. Hay un discernimiento. Entonces yo Él lo, que, escuchó yo lo que quiero es que le y se expliquemos. sentó Hay un a amigo analizar. mío que está aquí cerca de mí que dice, pero en un castellano sencillo, Bueno. ¿qué es discernir? El discernimiento conceptual para la persona común, para el de a pie, no es más que esa capacidad de entender por encima de entender. Perdón. Traduzco. No, Sí. tú eres demasiado filosófico. Cuando tú sencillamente entiendes, tienes una idea básica, pero cuando disciernes vas al trasfondo de lo que entendiste. O sea que discernir va mucho más allá Va más del allá, conocimiento exacto. básico. Precisamente, mira, Pablo habló de la hueca sutileza, que no es más que esas concepciones de palabras bonitas y rebuscadas y espiritualizadas a veces. Quiero hablar del concepto espiritualizar un diálogo, que esto suele envolver a muchos líderes. Y nos engañan con lenguaje espiritualizados y filosofías religiosas. Eso fue lo que le quisiera plantear a Jesús cuando digo, mira, esta tipa la encontramos, que aquí está todo. Ahí había un concepto religioso en lo que le claro. plantearon a Sí. Jesús. Bueno, Sí. No, y había malicia Y también. había malicia. Mala pero- intención. Pero note cómo la comunicación, Exactamente. cuando usted no discierne lo que se está diciendo, usted podría ser víctima de un engaño incluso dogmático, doctrinal, religioso, y afectar su liderazgo de manera directa. Y a veces sensibilizamos por lo que nos están diciendo, porque lo damos por sentado, porque nos vendieron un sueño de conversación, de palabritas bonitas y rebuscadas, y podemos caer en una trampa por no escuchar o por no ver lo que hay detrás de ese sonido que suena bonito, suena bien, se oye bien, pero ¿qué hay detrás? Ahí es donde entra el discernimiento, cuando escuchamos más allá de lo que escuchamos, cuando oímos más allá de lo que escuchamos. Mira, la joven quiere decir algo. Dile, Gabriel, Que suéltalo. fluye con libertad, mija. Bueno, realmente para hablar de discernimiento debemos de hablar de intimidad. Para tú para tú discernir, debes ser íntimo con el Espíritu Santo. Porque el discernimiento, tú puedes ver con los ojos del Espíritu lo que los ojos naturales no pueden ver. Correcto. Entonces, ¿qué es tener? Es como tener lentes espirituales que te permiten detectar intenciones del enemigo cuando tú tienes los ojos cegados, al igual que el discernimiento. Entonces, yo entiendo que debe primero intimar con el Espíritu Santo para que esos sensores espirituales puedan comenzar a tener ese discernimiento de parte de Dios. Así es. Israel puede tiene evitar un engaños. concepto importante sobre el tema del discernimiento que nos dijo la semana pasada, y quisiera que lo compartiera con el público que nos escucha. ¿Qué es el discernimiento? Sí, claro. Señor Con Voz de Líderes con nuestra Eternos. comunidad de líderes eternos. Sí, señor. El señor Voz de Líderes Esto Eternos. es Líderes Eternos. Así, un saludo para toda nuestra comunidad de líderes eternos. Lo que pasa es que salí, me desconecté un poco. El discernimiento se puede dividir en dos partes. Un discernimiento terrenal o natural y el discernimiento espiritual. Funcionan parecido, pero no necesariamente son lo mismo. El discernimiento natural, pudiéramos decirlo como la capacidad de análisis que tiene un individuo para determinar el propósito detrás de lo que se está presentando. Es decir, poder identificar
cuáles son las intenciones reales de lo que se me plantea. Por ejemplo, usted me trae un negocio, supuestamente algo que me va a servir, que me va a funcionar, y yo puedo analizar si realmente hay un beneficio detrás de eso, por ponerle un ejemplo. Ya en el ámbito espiritual es algo parecido, pero ya no tiene que ver con mis capacidades personales, sino que es algo que el Señor mismo pone en ti para tu poder, al igual que en el otro caso, identificar, pesar, medir las intenciones espirituales detrás de cualquier cosa que se presente. Por ejemplo, un caso tal vez sencillo. Alguien está predicando, de hecho me pasó a mí cuando tenía como 17 años, cuando yo me convertí. Alguien estaba predicando y dijo, tal cosa, el Señor me lo reveló. Yo no conocía a ese predicador, ni siquiera conocía a la iglesia, yo fui de invitado. Pero en ese momento yo sentí una convicción muy fuerte dentro de mí que decía, eso no es verdad. Y yo me quedé como, bueno, ¿y qué será esto? Porque yo no entiendo cómo que eso no es verdad, porque yo ni sé si es verdad, no estaba ahí, no. Y en ese momento le pregunté, o después le pregunté a uno de los líderes, mira, a mí me pasó esto. Y yo sentí una convicción muy fuerte de que eso que esa persona estaba diciendo no era verdad. Y realmente yo no tengo ninguna razón para pensar si es verdad o no, porque no tengo elementos, no conozco a esa persona, no sé el contexto, no sé nada. Y recuerdo que la persona me dijo, bueno, mira, era el pastor el copastor en ese momento de la iglesia. Me dijo, mira, eso pudiera ser un discernimiento de espíritu, que Dios te mostró algo, pero ora por eso. Y me dijo, el punto es que luego yo comencé a afinar un poco ese tema y a entender un poco ese tema y me llegó a pasar en otras ocasiones. Y es como una convicción muy fuerte de algo, aunque tú no tengas los elementos probatorios, hablando ahí en asuntos legales, pero tú estás totalmente convencido de que eso es así o de que eso no es así. Y eso es algo espiritual, eso no es una capacidad. El discernimiento te da convicción. Exacto, convicción de lo que es real. Por ejemplo, alguien te dice, mira, de hecho me pasó con alguien también que me dijo una mentira. Yo no tenía forma de saber si era mentira o no, pero yo tenía esa convicción tan fuerte de que eso era mentira. ¿No era el don de sospecha? No, era algo completamente convencido. Tanto así que yo le dije a la persona, mira, eso que tú estás diciendo no es verdad. Y la persona me insistió y me dijo, no, que sí. Y digo yo, mira, yo no tengo cómo probártelo, pero como si yo te estoy viendo ahora transparente y estoy viendo que eso es mentira. No sé cómo explicártelo, pero así. Y después al tiempo la persona me dijo, mira, yo eso que te dije en ese momento era lo que tú estabas diciendo era así. Correcto. Entonces, eso es el discernimiento espiritual. No sé si me expliqué ahí los dos puntos. Estuvo muy claro, realmente estuvo Pero muy lo importante, claro. pastor, disculpe que le interrumpa, es lo que va narrando Israel, me hace recordarlo del programa pasado. Sí. Nosotros desarrollamos en el programa pasado, o hasta el programa pasado, el sentido de la visión. Sí. ¿Verdad? Porque es que la idea de este espacio aquí en Líderes Eternos es lograr entender la capacidad para discernir utilizando lo que tiene que ver con los 5 sentidos naturales y llevarlo al contexto espiritual, así como decía él. Y la joven en su participación planteaba de que para nosotros lograr tener un buen nivel de discernimiento, ella sugiere algo que es real, que nosotros podamos desarrollar intimidad con Dios. Esa intimidad con Dios nos va a dar esa capacidad o esa convicción que está diciendo Israel. O sea, él no lleva cómo explicarlo de forma natural. Mira, yo sé que tú me estás mintiendo, no tengo elementos probatorios que me digan, pero él entendía que espiritualmente él le estaba mintiendo. No es mentalismo, no es mentalismo. Es discernimiento. Es discernimiento. Bueno, hay dos cosas importantes que quiero que destaquemos antes de ir cerrando el programa. Y ¿En serio, pastor? Que es el tema de los obstáculos, ¿verdad? Para tener un buen sentido del oído, y uno de ellos es la impaciencia, y lo podemos ver en la Biblia con el tema de Saúl, que lo hemos tratado aquí muchas veces, cómo Saúl se desesperó, no esperó al profeta y fue y sacrificó, ¿verdad? Presentó los sacrificios. A veces nosotros, alguien nos está hablando, y por eso es importante sacar el momento indicado, sacar el tiempo. Si ahora no se puede, decirle, mira, vamos a reunirnos en tal día, en tal fecha, para dedicarle el tiempo que esa persona requiere para poderlo escuchar. Porque a veces nos llenamos de impaciencia y lo que queremos es darle la respuesta rápida, salir de esa persona, pero realmente esa persona necesitaba algo más. Necesitaba un tratamiento, no solamente una respuesta. Hay veces que
Por ejemplo, trayendo el caso de Jesús y la mujer adúltera otra vez. Correcto. Él se abaja, empieza a escribir en tierra, levanta la cabeza y viene con una solución. Primera solución: el que esté libre de pecado tire la primera piedra, ¿verdad? Luego se baja de nuevo, sigue escribiendo, vuelve y levanta la cabeza y no ve a nadie. Mujer, ¿y dónde están los que te acusan? Así. Se han ido. Yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. O sea, no era algo de darle una respuesta rápida. Bueno, sí, vamos a apedrearla. Ah, no, déjeme tranquilo. No, él analizó la situación, él tomó su tiempo y dio el tratamiento correcto a la situación, que es por eso que necesitamos escuchar. O sea, tener el discernimiento, poder analizar, pero ¿para qué? Es para dar una solución. Es para que esa persona que vino donde ti se vaya con otro aspecto, se vaya con otro impacto. Y con la respuesta que realmente necesita. O la también solución a su La problema. solución, ¿verdad? Porque muchas veces quizás usted venga donde mi pastor con una pregunta y quizás usted lo que quiere escuchar, la respuesta que usted desee escuchar ante esa situación, Ujú. pero quizás discerniendo los tiempos y la problemática que usted está teniendo, quizás no sea la respuesta que usted desea, la que correspondientemente va ahí. Entonces yo digo que también el discernimiento es madurez espiritual. Claro. Tienes mucho que ver con lo Claro. que es una madurez. Lo decía la madurez usted espiritual. en la cita de Hebreos, capítulo 5, que tú señalas. Como estamos cerrando, yo sé que, wow, quedamos picados, con anhelo de seguir participando, pero el Sí. tiempo no se detiene y Apresa, avanza. sí. Es importante entender lo siguiente. Entender, hermanos míos, que estamos acá con la intención de ayudarles, de orientarles en Sí. cuestiones específicas. Entonces, hoy nosotros estamos entendiendo que cuando Jesús le sueltan eso, que era evidente porque eso estaba determinado, el paradigma estaba establecido, que era lo que quiero señalar. El paradigma estaba establecido. O sea, eso decía, era culpable, había que proceder. Ujú. Y Jesús rompió el paradigma, Rompió el paradigma. estableciendo un nuevo paradigma, misericordia, Hay, amor. algo, Bueno, hay sí. algo en el contexto espiritual con relación a Dios y el sentido de escuchar, no del oído, De sino de escuchar. Hay un versículo bíblico complejo que dice que Dios llama las cosas que no son Como si como si fuesen. Aquí el sentido del oído no existe como tal, ni espiritual ni físico, sino que Dios hace posible que lo que no es por su palabra lo escuche. Aquí Sí. el sentido va más allá del discernimiento, de la capacidad de entender, porque Dios tiene una condición excepcional de hacer que su palabra sea escuchada por las cosas hasta que no son. Ujú. O sea, es importante, esto parece estar fuera de contexto, sin embargo, en el sentido mismo de oír, tenemos que aprender de Dios, a entender que nuestros sentidos tienen la condición espiritual de bien usarlo, que es el objetivo del trabajo del discernimiento con lo que escuchamos. El trabajo de los sentidos es el buen uso de esto. Y de Dios aprendemos que, bueno, su perfección. Dios nunca dijo nada, ni escuchó nada. A veces el silencio de Dios, lo que hablaba Sonia ahorita, es porque Él sabe lo que nos conviene, sabe cuándo responder lo que escucha de nosotros. Es que silencio de Dios es una Correcto. respuesta, El claro. silencio de Dios es una Correcto. respuesta, Sí, claro. sí. Claro, claro. Dios tiene tres formas de responder: sí, no Y silencio. o espera. Así es. Si no, o Solamente hay espera. que aprender a escuchar. Entonces nos vamos, pastor, nos vamos. No, pastor, todavía tengo. Este hombre quiere Bueno, sacarme sí. del no, aire como usted ahora. dijo que nos estábamos acercando Pero al yo espacio. dije que tenía dos cosas, además he tirado Sí. una sola. No, pero ¿qué es eso? Diga la otra, pastor. Decía el salmista David: inclina tu oído y escucha mi oración. Nuestro mayor líder, ¿verdad? Es nuestro Dios, nuestro Jesucristo, el Espíritu Amén. Santo. Su función es escucharnos y podemos mover ese oído de Dios y hacerlo sensible. Sí. Y eso nos invita también a nosotros. El último punto que quiero tocar es el tema de los sentimientos de quien se está expresando. Cuando una gente decide abrirse, eso es muy difícil, más en este tiempo. Sí. Porque nos hemos dado cuenta que mucha gente nos traiciona, que mucha gente nos hace daño con las cosas que le decimos. A veces uno se abre y cuenta sus cosas y luego la otra persona con eso que le dijiste lo usa como herramienta para dañarte. Entonces la gente no anda abriéndose con cualquiera, no anda sentándose a conversar con cualquiera. Pero cuando una persona decide abrirse contigo, contarte sus cosas, está frustrado, está cargado. Entonces nosotros tenemos que cuidar sus sentimientos. ¿Qué le decimos? A veces matamos ese ánimo de esa persona de venir a abrirse, a contar, a expresarse con una sola palabra, porque no estamos prestando atención.
Entonces debemos nosotros esforzarnos cuando nos están comunicando, debemos esforzarnos primero por comprender el punto de vista del otro. Nosotros tenemos una maravillosa mente que siempre tiene nuestro propio punto de vista. Sí. Como decía Sonia al principio, a veces una gente viene a contarnos algo y nosotros decimos, pero yo también, Sí. pero a mí también. Incidentamos. Y como decía Israel ahorita, en la parte de silenciar, esa es una cosa que tenemos que silenciar. O sea, si tú vienes a decirme, mira, se me pinchó la goma del carro, a mí se me ha pinchado 50 veces, pero yo no te puedo decir a ti, ay, a mí también. Cuando a mí se me pinchó, mira, tú no sabes, porque no es mi turno, eres tú que viniste donde mí con Así una es. situación. Un botoncito de mute hay que ponerse ahí. Sí, entonces hay que ver el punto de vista del otro, porque hay Uno muchas stand-by. maneras Así es. de ver la vida. hay Yo muchas digo maneras de ver que las eso cosas. pasa cuando la gente tiene el alma muy ruidosa. ¿El alma qué? El alma Esa ruidosa. palabra- Anota Sí, eso ahí, porque que el producción. alma ruidosa no tiene espacio para escuchar la voz de Dios. Eso es así. Y si tú te haces ruidoso y una gente viene a decirte algo, la mente tiene algo como tan fuerte que cuando te van a decir algo, tu propia mente termina de concluir lo que esa gente Sí. te está diciendo Sí, sin antes la mente terminar. habla. Eso es el alma La mente ruidosa. habla sin ¿Cómo hablar. el alma produce ruido? ¿Se le cae alguna cosa? Eso es la gente cuando tiene mucha Sí. preocupación, ansiedad, pensamiento y no Claro. tiene como Mucha ese cosa caída ese ahí. discernimiento Ponlo de lado Sí. y no es tu Y turno. escucha. Exactamente. Aprende los psicólogos eso, a Tú tienes tu detenerse, a propio oír. mentor, ve donde tu mentor y Ya, habla con él, ya, pero cayó ahora donde te era. toca a ti mentorear al que te está Y una de las contando. cualidades que usted acaba de mencionar, pastor, fue el cuidar. El Cuidar los sentimientos. En el ministerio, Mujeres Indetenibles, una de las cosas que nosotras tenemos que centralizar mucho. Ustedes es trabajan, el cuidado. ustedes trabajan Sí. la sanidad Las- del correctamente. corazón, de las Internas. heridas. Cuando una persona realmente se abre, me escribe a mi teléfono y me dicen, tengo un 911, Hmm. necesito hablar contigo. A mí me gusta silenciar. Sí, Claro. es como decían ahorita, si yo en ese momento no puedo responderle, dame unos minutos. Sí, exacto. Porque cuando una mujer, principalmente trabajamos con mujeres, cuando una mujer te dice a ti necesito hablar, es porque tiene mucho Sí. acumulativo dentro de Ujú. ella. Y cuando una mujer se expresa, yo no puedo, por ejemplo, en nuestra página, publicar las expresiones que yo tengo en mi celular guardada, porque fue una conversación entre dos. Fue una conversación entre dos. Y hay cosas comprometedoras incluso que podrían Claro. dañar esa persona. Sí. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Una de las cosas que Jesucristo hacía cuando estaba aquí en la tierra era que nos cuidaba. No, vete, ya no peques más. Mujer, Ujú, te llamaban claro. adúltera, pero vete, no peques más. Yo no te estoy diciendo que te vayas y te hagas reincidente. No, te estoy diciendo que te vayas y no peques más. Yo no te voy a llamar como ellos te llamaron, porque hasta el nombre le cambiaron a esa mujer. Claro. Yo no te voy a llamar adúltera como ellos te estaban llamando. Ujú. Yo te voy a cambiar el nombre, pero no reincidas en lo mismo. Entonces, nosotros los líderes, esto va para todos los líderes, debemos de tener mucho cuidado. He escuchado de muchas ovejas que incluso se han ido de iglesias. Escuchen Claro, esto, ojo claro. con esto, porque si yo vengo a donde el pastor Facundo, le digo, pastor, estoy teniendo un problema matrimonial, por ejemplo. Ahora mismo eso es como un ícono, lamentablemente, no solamente fuera de las iglesias, sino dentro de las iglesias. Sí, en No todas las debería, partes. pero lamentablemente está así centralizado. Ujú. Y le digo, estoy teniendo un problema con mi esposo, mi pareja. Pues yo creo que no es prudente que desde un púlpito esto se trate, No. porque hay que cuidar un sentimiento. Y yo tuve una confianza de dirigirme hacia su persona, porque discerní en mi subconsciente, en mi yo, que podía hablar con usted. Porque a los líderes, así es que los vemos, Ujú. como esa persona de confianza con la cual tú puedes desarrollarte, tocar un tema y saber que se va a quedar Así hasta ahí. es. Así es. Bueno, en ese sentido los sacerdotes católicos los entrenan para eso, Sí. los educan para Sí, guardar el secreto ¿verdad de que sí? confesión. Existe lo que se llama contrato de confidencialidad, que deben También. tener los Habló el abogado, pastor. Ya, No solamente el abogado, cualquier profesional Sí. o cualquier mentor. Los doctores, los Los abogados, médicos, los los psicólogos, abogados, los psiquiatras, sí. claro que sí, Sí. claro que sí, en todas las áreas. Bien, entonces cerramos con esto, evita criticar, evita ignorar, presta atención, cuida sus sentimientos y que el Espíritu Santo te pueda guiar a dar una buena consejería, Correcto. a discernir realmente lo que está pasando, porque mira, hay gente que va a venir también a quererte vender sueños, a vender Sí. ideas, te dicen cosas que no son, Sí. como decía producción hace un rato.
Él le dijo, no, yo siento que tú me estás mintiendo. No sé, pero me siento. Tiene que discernir, porque hay gente que va a venir, señores. Ahí tenemos el caso de Daniel y Zafira. Sí, vendí en tanto, lo vendiste en tanto, seguro. Hay gente que va a venir a envolverte y a querer, tienen ciertos niveles de manipulación y van a querer venir a manipularte con lo que te dicen. Entonces ahí está la capacidad de escuchar, de discernir, de poder prestar atención y al final salir con una conclusión real. Y que el Espíritu Santo te guíe en todos tus sentidos. Seguimos en la próxima, los 5 sentidos en un líder. Pastor, te pregunto, para la próxima experiencia, ¿seguimos trabajando el sentido de la audición o no? No, venimos con otro sentido. Por eso, entonces, hasta ahora... Manténgase a la expectativa. Hasta ahora hemos trabajado visión. No, vista. Vista, en este caso, vista y oído. Okay. Líderes Eternos tiene sentido. Le damos y le sugerimos que nos siga, que comente, que le dé like, porque queremos darle sentido a tu vida en el nombre de Jesús. Que se suscriban a nuestra comunidad, que compartan, y aquí estamos para seguir. Sonia, ¿tienen redes ustedes? Correctamente, pueden buscarme en Instagram como Sonia Hernández Oficial y nuestra página oficial de Mujeres Indetenibles Redes. Recuerden, el 26 de este mes nos vemos en San Pedro de Macorís va a arder, San Pedro de Macorís va a sanar, porque el Espíritu Santo va a hacer cosas extraordinarias este 26. Yo me siento como a la expectativa, todos los meses como una expectativa diferente de lo que Dios va a hacer. De verdad que Dios va a obrar a favor. Se prendió San Pedro con la mujer indetenible. Nicauri, ¿tienes redes? Claro, me pueden encontrar como Nicauri Gil, así me invito como suena Nicauri, rayita abajo Gil. Y el que quiera, ¿verdad? Una adoradora invitada. Claro que sí, hay agenda abierta. Agenda abierta. Y tenemos agenda abierta. El 28 de julio no la comprometo. El 28 de julio estamos comprometidos. Estamos comprometidos. Dios le bendiga a tus líderes eternos y nos vemos en la próxima. Chao, que paz.